Sarraf Radiocomunicaciones y Montenegro y compañía presentan en Radio Encuentro 4S, tú decides. Un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Un aporte a la creación de opinión informada. Rechazo o apruebo. 4S, tú decides. Bienvenidos a la conversación. Sarraf Radiocomunicaciones, importador directo de marcas líderes del mercado de las telecomunicaciones como Motorola, Kenwood, Icom y Hytera. También contamos con servicio técnico, dotado de instrumental tecnológico de punta. Además, amplio stock de repuestos y accesorios. Estamos a la vanguardia en el país por más de 30 años. Avenida O'Higgins, 1111 San Felipe. Sarraf Radiocomunicaciones. Nada más importante que su comunicación. Montenegro y compañía, 20 años en el Valle de Aconcagua, con venta, reparación y servicio de maquinaria agrícola, forestal y de jardín. En Montenegro y compañía contamos con motobombas, motosierras, podadores de altura y generadores, entre otros equipos indispensables para usted. Consultas al teléfono 342-51-7007. Atención continuada de 9 a 17 horas en O'Higgins, 104 San Felipe. Montenegro y compañía. Seguridad y confianza. Bienvenidas y bienvenidos al penúltimo programa, penúltimo capítulo de este siglo que se llama 4S, tú decides. Este programa que ha querido acompañar estos 2 meses prácticamente ya, antes del plebiscito de salida, de tal manera de abrir este espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Hemos querido tener 2 posturas, las 2 posturas, el rechazo y el apruebo, que están sentados ahí frente a la mesa y a los micrófonos de la radio, como son por la postura del rechazo Cristóbal Koch y por la postura del apruebo Mauricio Massa, a quienes saludamos. Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchos saludos a Mauricio y a todos los que nos están escuchando en la casa. Muy contento de estar aquí una vez más, ayudando a informar y a difundir nuestra idea. Mauricio, ¿qué tal? Hola Juan Carlos, buenas noches Cristóbal. Bueno, ya estamos cerrando, estamos en el penúltimo programa del ciclo, así que nada, pues aquí dispuesto a debatir sobre la idea y promover los contenidos de la nueva Constitución. La temperatura ha estado subiendo, digo la temperatura ambiente, como que llega a la primavera, pero igual la temperatura con respecto a al plebiscito ha ido también como subiendo, hay más debate, hay diálogo, como que se nota, hay más, qué sé yo, actividades en la calle también de uno y otro sector, es decir, se nota ya que esto está llegando por lo menos a su fin con respecto al plebiscito de salida.
Y esto es lo que va a suceder acá también. La próxima semana vamos a tener un espacio un poquito más de pauta libre, de temas más generales. De hecho, estamos viendo ahí algunas fórmulas, digamos, para hacer el programa más entretenido en cuanto a la conversación y al debate entre ustedes dos, que es principalmente lo que se busca, ¿no? Bueno, pero para el programa de hoy habíamos visto el tema de paridad de género, ¿no? Algo que se habla mucho hoy en día. Se han hecho otras cosas, falta por hacer, por supuesto. La mujer en el espacio público y privado, la mujer más allá de la casa, ¿no es cierto?, su participación como trabajadora, como profesional. Pero este es un tema mucho más amplio todavía y tiene que ver con un país con igualdad de género en otros aspectos también: la democracia paritaria, el derecho a una vida libre de violencia de género, derecho a la identidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, justicia con enfoque de género. Es una cosa mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, en democracia paritaria, todos los órganos del Estado, empresas públicas y semipúblicas, así como los órganos autónomos, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Y aquí va como la primera pregunta. Después vemos los otros aspectos también que son relevantes, pero va como la primera pregunta. ¿No es por mérito propio más bien, Mauricio, o porque una ley diga que 50 y 50, pero no es más bien por mérito propio? Recuerdo yo un gabinete de Michelle Bachelet, el primero parece, que buscó ser paritario, pero después con el tiempo hubo que hacer cambios porque tenía que ver también con el rendimiento de cada persona independiente del sexo que tuviera. No sé qué piensas tú. La verdad es que es una discusión bastante artificiosa, Sí. en realidad, porque la paridad no quiere decir que sean que haya además un tema de no ser apto para llegar al cargo, sino que la paridad tiene que ver con eliminar barreras, ya, y proveer herramientas y mecanismos mediante los cuales se garantice el derecho a participación a grupos que estructuralmente y históricamente han sido discriminados, como el caso del que se aboca la Constitución en varios aspectos, como los pueblos originarios, las mujeres, las disidencias sexuales. Por lo tanto, lo que trata de hacer a través de la norma de paridad ya es apuntar a uno de los principios básicos que tiene esta nueva Constitución, que es la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad al resultado, no a la igualdad formal que está establecida en la Constitución del 80, sino que una igualdad sustantiva en que el deber del Estado sea precisamente promover estas barreras, borrar estas barreras y promover o dotar a las personas, a todas las personas en general, de las herramientas y los mecanismos necesarios para romper esas estructuras de poder que ya vienen determinadas o predeterminadas anteriormente. Yo no creo que eso apunte o atente en contra de lo que me dices tú del mérito, porque no va de la mano, no tiene relación una cosa con otra. Cristóbal, ¿alguna reacción al respecto? Sí, yo creo que acá hay un tema de fondo, ¿ya? Y el tema de fondo es que en el uso de la libertad no existe ningún impedimento para hacer gabinetes paritarios o para hacer, ¿no es cierto?, en ciertos organismos que tengan la autonomía de determinarse, ¿no es cierto?, hacer cosas paritarias. En eso no hay, hoy día no hay una limitación. De hecho, el mismo gabinete que tenemos actualmente es un gabinete que va más allá de lo paritario y tiene más mujeres que hombres. Entonces, en esa línea yo no veo ningún impedimento que haya que añadir. Lo que sí parece curioso que lo que busca es imponer la paridad. Que la paridad no sea eliminar barreras que yo creo que no existen. Yo no veo barreras a la entrada, ¿no es cierto?, de mujeres a la política, tampoco veo barreras de entrada a las mujeres al mundo empresarial, muy por el contrario, creo que se incorporan día a día, y se incorporan, y acá también quiero hacer una reflexión un poquito más profunda. La incorporación meramente formal a través de una norma es una incorporación forzada. Y la verdad que las mujeres tienen una visión distinta a la de los hombres, naturalmente, y es una visión complementaria. No son visiones contrapuestas, son visiones complementarias. Y en la visión complementaria creo que las mujeres tienen muchísimo que aportar, en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida política, en muchos aspectos de la sociedad. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta en la historia de Chile, por ejemplo, que las mujeres tuvieron un rol
fundamental y trascendente. O sea, tenemos grandes mujeres que pelearon por la patria. Tenemos grandes ejemplos. Si nos vamos afuera, cuando vemos la pareja, por ejemplo, de Bonnie y Clyde, la que era más brava era Bonnie, no era Clyde, ¿no es cierto? Las mujeres son más aguerridas, las mujeres son, efectivamente, cuando se toman las causas propias, son mucho más de temer que los hombres, son mucho más decididas, tienen otras características. Ahora, tener que hacer una equidad, una paridad como regla, a mí me da la sensación que, y complemento con lo que tú dices, me da la sensación que lo que pasa es que empezamos a dejar el mérito de lado. Y eso es algo que no debería ser así. Mira, yo creo que al final, si tú tienes un problema en la sociedad, hemos visto que tenemos problemas en educación, hemos visto que tenemos problemas en salud, hemos visto que tenemos problemas en muchas cosas, en seguridad. Lo que la sociedad necesita es que los problemas se solucionen. Con prescindencia si el problema lo soluciona un hombre o una mujer o una persona de un pueblo originario, o una disidencia sexual, o cualquiera. Entonces, en ese sentido, creo que lo relevante y el foco que nosotros deberíamos tener como administración del Estado, más allá de reglas paritarias y demás, creo que hoy día necesitamos enfocarnos en solucionar los problemas de la gente. Eso. Y dicho sea de paso, en ningún minuto estoy diciendo que no tiene que haber paridad, en ningún minuto estoy diciendo que tiene que ser solo hombre, en ningún minuto estoy diciendo que tiene que haber violencia de género, en ningún minuto estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que creo que no es necesario establecerlo como regla. O sea, son cosas que se dan y se pueden dar naturalmente. Toma el punto, Mauricio. Sí, la verdad es que la visión que presenta Cristóbal es una visión bastante conservadora, bastante miope respecto de la realidad de la realidad social. Creo que hoy día la estructura social o la estructura de nuestra sociedad impone barreras, impone discriminación respecto de un género o una persona que solamente por el hecho de ser mujer enfrenta en la vida cotidiana en mayores dificultades para integrarse a la vida laboral, a la vida profesional o incluso a la vida de representación política o representación en cualquiera de su área. Y en ese sentido hay que destacar que vuelvo a insistir, en este aspecto la Constitución lo que hace es recoger y poner a tono nuestra legislación cumpliendo con los mandatos que además se establecen en los tratados internacionales que obligan a la legislación o al país que lo acoge a enmendar su legislación y enmendar su constitución conforme a las normas que esas se aprueban. Y este tema de la paridad es un tema que viene discutiéndose ya bastante tiempo. De hecho, hay tratados y convenios, voy a nombrar algunos: la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En 1979 se aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en Naciones Unidas en 1979. Entonces, el tema de la paridad va mucho más allá de lo que se pretende presentar como, y que no es así en realidad, entre la lucha entre el hombre y una mujer. El tema de la paridad, tal como el nombre lo dice, es equiparar equiparar la cancha, equiparar las condiciones mediante la entrega de, como lo estaba diciendo, herramientas y mecanismos a través de la legislación, a través de esta norma, de estas nuevas normas que se incorporan a la Constitución para poder tener el punto de partida para tener una sociedad más democrática, más participativa y con una igualdad real, no una igualdad formal, ¿ya? Ahora, yendo ya sobre el punto, a mí me parece interesante destacar que la Constitución hoy día, más allá del hecho de que exista una convención constituyente que fue hecha o fue elegida en términos paritarios, ese movimiento feminista que formó parte también de todos los movimientos sociales que dieron origen a el quiebre institucional y que permite el nacimiento de una nueva propuesta constitucional abandonando la otra, ya se manifestó en alrededor de 35 normas que, de acuerdo al Observatorio de Género de la Universidad de Chile, plasman y reconocen de una manera más evidente
de una manera más evidente lo que es una sociedad que recoge estas aprehensiones y las materializa. Y así vamos a ver dentro de, bueno, el inciso segundo del artículo primero de la Constitución ya aparece declarando que Chile se constituye como una república solidaria, con una democracia que es inclusive paritaria. Luego hay varias normas diseminadas dentro de la Constitución, como está el derecho a la igualdad y la no discriminación, donde se trata de una manera mucho más exhaustiva el tema, que está en el artículo 25. Luego está la democracia paritaria, que tú ya la mencionaste, que es uno de los puntos de la perspectiva de género de esta nueva Constitución. Luego está el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que se le reconocen a todas las personas, no solamente a las mujeres, pero que sí la incorporan. El derecho a la educación sexual integral, el derecho a la identidad sexual, a la vida libre de violencia de género, que está en el artículo 27, un reconocimiento del trabajo doméstico y de los cuidados, que está en el artículo 49, la incorporación de la perspectiva de género y la obligación de incorporar la perspectiva de género en la justicia, en el artículo 312, el enfoque de género en las políticas públicas, artículo 6, inciso cuarto de la nueva Constitución, incluso un tema que quedó pendiente lamentablemente del programa anterior, en cuanto a igual trabajo, igual salario o igual remuneración, que hizo relación con eliminar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que tener una visión a veces conservadora o muy conformista de una sociedad que efectivamente hoy día tiene instituciones que estructuralmente producen la discriminación de la mujer, no porque la sociedad o porque la gente lo quiera intencionalmente, sino que porque la estructura patriarcal, para tomar un poco ya el discurso feminista, dice relación con una serie de trabas que se le imponen a la mujer, para poder acceder a cargo público o para gozar plenamente de sus derechos. Ahora, si a eso le agregamos que la mujer ya sufre un grado de discriminación por el hecho de ser mujer, si a eso le agregamos a una mujer campesina, a una mujer analfabeta o con poca preparación, si a eso le sumamos que puede ser una mujer además perteneciente a una etnia o un pueblo originario, la interseccionalidad de las discriminaciones no solamente se suman, sino que se aumentan exponencialmente, y ese tema debe ser tratado por la ley a futuro a efectos de evitar esta discriminación y posibilitar, como dije recién, una democracia más plena, más igualitaria, y en donde la mujer tenga efectivamente la posibilidad de desarrollarse y de gozar plenamente de todos los derechos humanos que están reconocidos tanto en la Convención de Derechos Humanos como en todos los tratados que dicen relación con la no discriminación y la eliminación de violencia en contra de la mujer. Cristóbal, Mauricio dice que tu visión es conservadora. ¿Te haces cargo de eso? Conservadora y miope, ojo, son dos calificativos que puso. Bueno, mira, la verdad que más allá de entrar en una discusión de nuevo de que tu visión es de una manera y tu visión es de la otra y tú eres así o tú eres allá, que es muy propio de separar las cosas y de la teoría de la cancelación, yo creo que al final es permanentemente es decirle al otro, no, es que lo que tú piensas es malo porque eres así o no ves, ¿no es cierto?, eres miope o eres conservador o eres... La verdad que no es una visión miope. Y respecto a si es conservadora o vanguardista o progresista, no tengo idea, es simplemente una visión. Pero me voy a hacer cargo de algunos puntos que dice Mauricio que son bastante interesantes. Lo primero es respecto a la justicia con perspectiva de género. Me gustaría una justicia que tenga perspectiva de justicia, no justicia con perspectiva de género. Creo que esto de estar mirando siempre con un ojo así como diciendo si se trata de un caso en el cual está involucrada una mujer respecto a un hombre, hay que mirarlo distinto que si es un hombre respecto a una mujer. En ese sentido, fíjate que el delito de parricidio, que es un delito penal, ¿no es cierto?, en Chile, lo que establece como agravante es el vínculo, porque mira cómo se recoge la norma. Dice, yo no me interesa si es el hombre o la mujer quien comete el delito.
Lo que me interesa es que el agravio del vínculo, es decir, existía una confianza, como existen las parejas jóvenes, ¿no es cierto?, como existe la confianza en un matrimonio, como existe la confianza en sean del mismo sexo o no. Entonces, que esa persona, en el uso de esa confianza, atente contra la vida o atente físicamente contra la otra o abuse psicológicamente la otra, evidentemente que es un agravio mayor a que lo haga un desconocido. ¿Por qué? Porque uno baja la guardia con la gente de confianza y eso está en el parricidio. Pero llevarlo a la perspectiva de género, ya bajo una causa feminista, además lo que demuestra es que esta Constitución es maximalista, lo que demuestra es que las cosas las tiende a llevar a un extremo. Fíjate que cuando uno dice, yo creo que la perspectiva de género como la paridad, ¿ya? Y uno dice, yo creo que hacer órganos paritarios podría atentar contra la democracia, porque ¿qué pasa con el voto de las personas que quieren elegir? Supongamos tenemos una serie de candidatos y queremos elegir y tienen que elegirse los cupos, no sé, tienen que ser paritarios. Pasó la elección de constituyentes. Fíjate que quedaron mujeres fuera porque había que completarlas con hombres que tenían menos votos. Entonces la sociedad democráticamente elige sus candidatos, pero la regla los ajusta. Y eso atenta a la democracia. Pero para algunos esa es una visión, ¿no es cierto?, que es miope, o es conservadora, o es negativa, o es mala. Yo no estoy diciendo la visión que tenga la contraparte, ¿no es cierto?, sea mala. Lo que estoy diciendo es que es una visión distinta y que en mi caso es una visión más democrática. Podrán decir que no, ¿no es cierto?, podrán decir otros calificativos. Lo otro que voy a señalar es que cada vez que se habla, fíjate, de disidencias sexuales, se habla de las mujeres, se habla de los grupos de los pueblos originarios, etcétera, hay ciertos grupos de la política que toman estas banderas para enarbolarlas, ¿no es cierto?, y salen gritando y rasgando vestiduras de grandes abusos, de cosas que no pueden existir, como si existiera una suerte de esclavitud, ¿no es cierto?, y extreman las posiciones. Pero lo más curioso de todo, fíjate, y veamos en el caso de las mujeres. Yo entiendo cuando Mauricio dice, oye, hay mujeres que por ciertas características lamentablemente no pueden acceder a una mejor vida. Por ejemplo, en el embarazo adolescente, una mujer que tiene que abandonar, una joven muchacha que tiene que abandonar sus estudios. Por supuesto que eso es un dolor muy grande para ella, para los que están alrededor y tienen que enfrentar una situación compleja. Ahora, ¿qué pasa? Toman esta causa, toman este dolor, toman esta situación y ¿qué hacen? Generan cupo. Una ley, por ejemplo, que el 40% de los directores de las grandes empresas tienen que ser mujeres. Yo me pregunto, ¿cuántas de las mujeres, las muchachas adolescentes en condiciones, ¿no es cierto?, de pobreza, van a ser directores de esas compañías? Ninguna. Yo me pregunto después, ¿cuántas van a tener el cupo entonces de la paridad en el Congreso? Ninguna. Entonces, al final, ¿qué se trata? Tomar el dolor ajeno, tomar el problema ajeno, hacer lo propio, jugar con ello de una manera atroz. ¿Para qué? Conseguir un grupo de poder político. Utilizarlo para conseguir cuotas de poder político. Fíjate que la misma Constitución, cuando habla de los pueblos originarios, no le dice al pueblo originario, no le dice al miembro de la etnia mapuche a tal o cual, de manera individual. ¿Cómo lo trata? Como un colectivo, un grupo de poder, ¿no es cierto? Porque lo que busca finalmente, en este texto maximalista, lo que busca es llevar las cosas a un extremo y en ese poder extremo dárselo a grupos, a pequeños grupos. Y desde ahí, ¿no es cierto?, generar la gobernanza, imponerle al resto las ideas. Eso es. O sea, yo creo que no es una expresión más de que este es un texto mal hecho, es un texto que por algo no le gusta a gran parte de la población. Si hubieran tenido aquí la posibilidad de hacer un texto muy bueno, estaría con un 80% la prueba. Las constituciones en otros países, cuando se han modificado y se han aprobado, los referéndums han sido 75%, 80%. Y acá la prueba va topado en un 36, 37. Entonces, estas son las cosas que llevan al extremo. La justicia, para volver al punto, la justicia tiene que ser ciega, no tiene que tener ningún enfoque de un lado o de otro, tiene que ser ciega. Y la democracia tiene que ser democracia pura, sin cupos reservados y sin, evidentemente, una paridad que obligue a... Porque yo le pregunto a Mauricio, le digo, ¿y todas las mujeres que quisieron votar por ese hombre, ¿no es cierto?, o por esa mujer, y que por la paridad quedaron fuera? ¿Qué pasa con la democracia? Entonces, preguntémosle a Mauricio. Por eso, y le paso el punto. Entonces, por eso que yo creo que esto es un mal texto y por eso que es maximalista y yo llamo a votar rechazo. Antes de contestar la pregunta, quisiera preguntarle a la vez a Cristóbal qué es lo que entiende él por perspectiva de género en la justicia, porque me habló del parricidio, pero no me dio el ejemplo al cual quería llegar. No sé si él piensa que el hecho de que el delito sea cometido por una mujer va a tener una menor sanción que si el delito es cometido por un hombre, no sé. No, la perspectiva de género la entendemos como la ha gritado por todas las redes sociales Carol Cariola y otras mujeres que enarbolan las banderas
del feminismo y están con la causa del femicidio, lo cual me parece, y lo digo desde ya, me parece muy bien que se haga justicia en todos aquellos casos, sean femicidios, sean homicidios, sean asesinatos, sean robos, sea terrorismo, el que sea, la justicia es importante que se haga. Pero ¿qué es lo que ellas han dicho? Cuando hay un hombre que ataca a una mujer, debe partir de la base de que el hombre es culpable. Y eso lo han establecido, y lo han dicho por todas partes. Entonces, mira, Wow. en el caso de abuso del mismo presidente, que estuvo metido con una compañera de partido, en ese mismo caso, dijo, aquí se aplicaron todas las perspectivas de género y yo partí de la base de que yo era el culpable. Y por eso he pedido perdón, no habiendo sido todavía ni siquiera sancionado por el Comité de Ética. Entonces, cada vez que tienen que interpretar la perspectiva de género, es partir de la base de que cuando se trata de un problema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en la mujer, siempre inmediatamente hay una medida en contra del hombre. Y ojo que, con perspectiva de género, debería ser también el contrario. Y ahí es la pregunta, si es también al contrario, entonces no hay ninguna perspectiva. Habría igualdad ante la ley. Mauricio. Bueno, la verdad que no es la acepción precisa de perspectiva de género, sino que la perspectiva de género en la justicia es eliminar todo tipo de discriminación, o en el sentido de también de visiones previas o predisposiciones que tiene la sociedad hacia la mujer. Por ejemplo, casos que han fallado, y que no creo que hoy día sea a petición de Carol Cariola o de las feministas, que se han fallado recientemente. Caso Cristian López, o este señor López, que fue condenado por abuso sexual, y el caso de el señor Pradenas, que también fue condenado por 2 delitos de violación más una serie de abusos sexuales. En ese caso, los tribunales, no estando compuestos por mujeres, desde ya, adoptaron perspectiva de género. Y la perspectiva de género quiere decir que el juez se debe abstraer de situaciones en las cuales se pretenda cargar por, la palabra se me va en algún momento, pero cargar a los estereotipos que sean determinados socialmente respecto de la mujer para hacerla culpable o incitadora de un acto aborrecible como es la violación. La defensa, por ejemplo, de Martín Pradena apuntó derechamente a que la actividad previa de una de las víctimas había sido incitadora a la violencia o a la violencia sexual. De manera que incorporar la visión de género no significa culpar al hombre per se. Aquí no se está pidiendo, porque eso corresponde a los parámetros de la justicia y las atenuantes y cuánto se llama todo lo que diga en relación con el tipo penal, sino que la posibilidad o la realidad que tenga el tribunal o los tribunales de abstraerse de estereotipos previamente asentados respecto de las mujeres. No, y antes de cerrar el puntito, la pregunta es súper fácil. Y en el caso del hombre, ¿no tiene que abstraerse de los mismos parámetros? Es que el hombre no es el que está o ha sido discriminado constantemente en la sociedad. O sea, el hombre no tiene... ¿Tú te sientes discriminado? No, el hombre no tiene... Perdón, pero estamos hablando de los estereotipos. Yo no pertenezco a ningún estereotipo. No, yo tengo una seguridad respecto a lo que soy fantástica. Me imagino. Lo que te quiero decir es lo siguiente. El hombre, ¿cómo se ha presentado? Se ha presentado como que el hombre tiene fuerza y es el que puede abusar. El hombre es el que tiene el dominio dentro de la casa o del matrimonio. Y eso no es así. Eso no en todos los casos es así. Entonces, lo que yo quiero plantear es que el mismo enfoque de género que se está poniendo como estándar para juzgar, me parece fantástico. El sacar y limpiar todos los estereotipos, me parece fantástico. Pero no solo a la mujer, para la mujer y también para el hombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos de familia? ¿Qué pasa con todos aquellos casos de familia en donde se tuvo que hacer una ley que se llamó la ley Papito Corazón? Porque finalmente, ¿quiénes tenían generalmente el cuidado de los niños y quiénes tenían las de, entre comillas, ganar? ¿No es cierto?, en los juzgados de familia. Siempre las mamás, ¿no es cierto?, que se quedan con el cuidado de los niños. Se tuvo que legislar al respecto para establecer, ¿no es cierto?, todo un tema. Fue muy bullado el caso del ex consejero del Banco Central, que fue acusado de abuso sexual hacia sus hijas en el juicio de juzgado de familia, y finalmente se demostró que no era así. Entonces hay que tener mucho cuidado, el enfoque de género le va quitando a la mesa el balance. Y eso hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no tenga que tener, porque que no se entienda mal, ¿ah? En ningún momento estoy diciendo que acá tenemos que ponerle estereotipos a las personas. Muy por el contrario.
pero tampoco hay que cargarle estereotipos al otro lado. Oye, sigamos después de la pausa con nuestros avisadores y le damos la opinión ahí a Mauricio para que se exprese sobre lo que tú estás planteando. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta en 4S, tú decides. Sarraf Radiocomunicaciones, importador directo de marcas líderes del mercado de las telecomunicaciones como Motorola, Kenwood, Icom y Hytera. También contamos con servicio técnico, dotado de instrumental tecnológico de punta. Además, amplio stock de repuestos y accesorios. Estamos a la vanguardia en el país por más de 30 años. Avenida O'Higgins, 1111 San Felipe. Sarraf Radiocomunicaciones. Nada más importante que su comunicación. Montenegro y compañía, 20 años en el Valle de Aconcagua, con venta, reparación y servicio de maquinaria agrícola, forestal y de jardín. En Montenegro y compañía contamos con motobombas, motosierras, podadores de altura y generadores, entre otros equipos indispensables para usted. Consultas al teléfono 342-51-7007. Atención continuada de 9 a 17 horas en O'Higgins, 104 San Felipe. Montenegro y compañía. Seguridad y confianza. Bien, ya estamos de vuelta para seguir en 4S Tú Decides, este día viernes 26 de agosto de 2022, penúltimo programa de este ciclo llamado 4S Tú Decides, un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional, un aporte a la creación de opinión informada. Bueno, Cristóbal insiste en el tema, Mauricio, de que el tema ¿no? de género, ¿no? Que la perspectiva de género puede complicar más al hombre que a la mujer, digamos. Generando una diferencia y por Sí. ende una desigualdad. No estoy defendiendo ni a hombres ni a mujeres, estoy diciendo que frente a una mirada, cuando tú levantas, ¿no es cierto?, dice, oye, el juez tiene que quitar los estereotipos, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer. Bueno, también tiene que hacerlo en el caso de los hombres, ¿no? Entonces él me dice, no, es que los hombres no tienen estereotipos. Y yo digo, bueno, pero a ver, se supone la justicia es ciega. Entonces, para ello, la limpieza de estereotipos debe ser... No es tan ciega. Mira, bueno, la incorporación, ese otro tema. La incorporación de la perspectiva de género, a pesar de que a Cristóbal le moleste, es una de las recomendaciones que han hecho los órganos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación de la mujer. Y busca, para resumir un tema y hacerlo más explicable para las personas, busca que los jueces se abstraigan, vuelvo a insistir, se abstraigan de las discriminaciones, de los estereotipos, de los prejuicios que tiene la sociedad con respecto a la mujer en ciertos y determinados casos, para los efectos de que en situaciones puntuales sí deban fallar con perspectiva de género. Por ejemplo, a ver, Cristóbal mencionó dos cuestiones, recién habló de la ley Papito Corazón, en realidad no tiene que ver mucho con el caso, y habló también de un caso bastante bullado, pero bueno, el cuidado y protección de los niños, la ley se lo entrega per se a la mujer siempre que exista, o sea, al existir separación entre padre y madre, siempre se lo va a entregar a la mujer. Y eso está definido en la ley, no tiene que ver nada que ver en este tema de la Constitución. Ahora, yo creo que uno de los grandes avances de la nueva Constitución precisamente va a ser, y en algo que le preocupaba a Cristóbal recién, el reconocer el derecho a la educación sexual integral, precisamente va a evitar estos problemas que mencionó Cristóbal recién sobre el embarazo adolescente. Ya, si a través de esta norma y el hecho de que se instaure como un derecho, ya, y que se incorpore en las medidas de educación propiamente tal, el hecho de la educación sexual integral permite que exista una mejor conocimiento y sapiencia en la toma de decisiones por parte de niños y niñas, mujeres y adolescentes. Va a evitar
o tendría a evitar el abuso sexual de menores, tendría a tener una educación sexual en cuanto a al conocimiento y al goce efectivo de los derechos reproductivos, a las formas de ¿cuánto se llama? De alguna manera tener una educación que de forma neutra ya enseñe a niños y niñas respecto de la sexualidad, en temas tan simples como el hecho de tener elementos de evitar los embarazos, por ejemplo, o de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hasta ahí, claro, vamos superando con esta misma norma problemas que generalmente afectan a un sector de la población, que es el que está tomando hoy día la Constitución para su protección, las mujeres. Ahora mira, nosotros hemos hablado muchas veces de que los últimos 30 años han sido terribles por la precariedad, el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, y el principio de subsidiariedad del Estado, que nada ha podido permitir hacer, porque eso ha sido como el discurso general del tema. Pero los últimos 30 años, esas cosas se han ido mejorando y se han ido avanzando. Y se ha avanzando principalmente por el avance de la sociedad en ir disminuyendo las brechas de la línea de la pobreza, al ir bajando la pobreza del 40 al 8% hoy día, en 30 años, que se hizo gracias, ¿no es cierto?, a todo el trabajo y esfuerzo y sacrificio de muchos organismos, instituciones y personas que trabajaron para hacerlo, ¿ya? Porque muchas veces dicen acá se instaló un modelo, pero la verdad es que lo que hay son personas que trabajan y que tratan de todos los días sacar adelante este país en distintas áreas. Y eso permitió en los últimos 30 años incluir a las mujeres en el mundo laboral, incluir, evidentemente, disminuir las tasas de embarazo adolescente, avanzar en programas de educación sexual en la juventud y no sé si podemos llegar hasta los niños. Creo que también hay que respetar los espacios que cada familia tiene para tocar ciertos temas que le son muy propios. O sea, creo que ahí también de repente cuando el Estado se meta dentro de la casa de las familias tiende a ser no incómodo, sino bastante impropio, ¿ya? Pero bueno, vamos dicho por lo de la educación sexual integral, cuando esa cosa tiene que tener ciertos límites y tiene que también respetar la visión de los padres, porque muchos padres pueden tener, de acuerdo a sus principios o sus valores, incluso sus visiones, pueden tener opiniones bastante distintas a los programas que establece o que pueda establecer la autoridad. Entonces, pero avanzando en el punto de que nosotros como país hemos avanzado muchísimo, yo acá lo que veo en el enfoque de género es de nuevo una discusión de buenos contra malos, de tener que separar, de tener que llevar la discusión a que, mira, esto es necesario porque acá hay un grupo históricamente oprimido. Fíjate que si tú tomas las estadísticas que hay de los mayores de 45 años y los menores de 45 años, te vas a dar cuenta que el Chile de menos de 45 años es un Chile que tiene mejor educación, que tiene más oportunidades, que tiene mejores tasas de desarrollo y que tiene la menor desigualdad. Si tomas el Chile de 45 años hacia arriba, te vas a encontrar con un Chile que tiene muchos problemas. Dentro de ellos está el problema de las pensiones. ¿Y por qué se produce eso? Porque el desarrollo del país en su conjunto no es algo que tú logras de un día para otro. Entonces las políticas que se implementaron en los últimos 30 años dan sus frutos con un rezago. Y hoy día te encuentras jóvenes que en definitiva sus padres eran personas que estaban en condiciones evidentemente a lo mejor de escolaridad incompleta. Ellos hoy día no solamente tienen escolaridad completa, sino que además tienen algún grado técnico profesional. Entonces, esas cosas, en definitiva, que son las cosas que muchas veces se tiran se dice, no, aquí está todo mal, hay que todo cambiarlo. Esas son las cosas que permiten ir avanzando y permiten incluir a las mujeres en el mundo laboral, permiten incluir a las mujeres en el mundo político y permiten incluir a las mujeres en la toma de decisiones, lugares que estaban evidentemente relegados hace 30, 40 o 50 años atrás. Entonces lo que quiero decir, no es que nosotros le pongamos una paridad, una regla, ¿no es cierto?, o un enfoque de género, es donde vamos a tomar a esa persona que hoy día tiene una necesidad y la vamos a poder levantar para darle un lugar digno en la sociedad. Va a ser el crecimiento, va a ser el esfuerzo, va a ser el trabajo y el tiempo. Entonces, a mí
creo que, de nuevo, no estoy diciendo que haya que oprimir a nadie, estoy diciendo que considero que las reglas de paridad son antidemocráticas y considero que ponerle enfoque de género a la justicia conlleva un problema. Esas son las dos cosas que a mí no me gustan del texto. Pues ya tenemos clara la visión que... Están claras las dos visiones, ¿no? Yo me quiero... voy a seguir. ¿sí? Voy a seguir ya. la visión que presenta, ¿cuánto se llama? Cristóbal. Es de una sociedad perfecta, de una sociedad que andaba bien y que por lo tanto no había que cambiarla, pero una sociedad que, por ejemplo, durante... algún solo dato, la participación femenina en el mundo del trabajo durante la pandemia retrocedió aún más en un 6,1% desde el 2020, según el dato de la INE, no estoy tirando hacia el voleo. A lo que además se sumó el aumento de horas de trabajo no remunerado, que normalmente son asumidas por las mujeres. La brecha salarial es del 25-27% entre uno y otro. Entonces, hoy día nos encontramos con una situación que, claro, Cristóbal define como bastante... O sea, siempre... el discurso es el empleo, el mercado, la forma de es cómo se van a superar las diferencias. ¿Qué es el mercado? ¿Te gustan las definiciones? ¿Qué es el mercado para ti, Mauricio? Las diferencias. El mercado es lo que ustedes han puesto, o sea, le han dado una supremacía mediante la cual se solucionan prácticamente todos los problemas de la sociedad a través del mercado, entre la oferta, la libre y la demanda. ¿Pero qué es al final del día? El mercado es la interacción de las personas. Eso es. Sí. O sea, perdón, si alguien ha visto una oferta caminando por la calle o una demanda caminando por la calle, son personas las que interactúan. Que ejercen la demanda y la oferta. Son personas, y son las personas las que resuelven y van resolviendo. ¿Y cuál es el resultado del mercado? ¿El resultado del mercado? Pero un intercambio que beneficia a las partes que intercambian. ¿O tú me vas a decir...? Ya, hoy día, vamos al tema que conversamos la semana pasada. Hoy día, ¿cómo está fijada la remuneración de las personas? Por oferta y demanda laboral. Por oferta y demanda laboral. Esa oferta y demanda laboral incorpora el beneficio que obtiene el empresario del trabajador o del trabajo que le da el trabajador como elemento. Pero por supuesto. La verdad es que no. Lo incorpora y la verdad es que no. Porque tú te vas a dar cuenta. La verdad es que no, porque la productividad del trabajador hoy día no tiene ninguna relación con la fijación de su remuneración. Pero Mauricio, absolutamente, si tú miras los datos estadísticos, por ejemplo, del primer gobierno de Piñera, te vas a dar cuenta que las remuneraciones crecieron porque el país creció. Si miras los datos estadísticos del 2014 a la fecha, te vas a dar cuenta que las remuneraciones no crecieron. ¿Por qué? Porque el país no creció. Entonces, y de nuevo, si tú vas a la riqueza entre el año 1990 y el año 2020, te vas a encontrar que los sectores más ricos crecieron 2 veces y los sectores más pobres crecieron 470%. O sea, hubo más crecimiento proporcional abajo. Entonces, ¿y por qué? Porque en definitiva, cuando la mano de obra es escasa, lo que sucede es que se paga más. Y cuando el capital es abundante, lo que sucede es que la tasa de interés baja. De hecho, si nos vamos a la pandemia, tú te vas a dar cuenta que en la pandemia lo que sucedió es que hubo tanto capital disponible que hubo que inmediatamente los bancos centrales subir las tasas para empezar a recogerlo, porque hay mucha plata dando vuelta. Entonces, pero te vas hoy día a la rentabilidad de los negocios y te das cuenta, ¿no es cierto?, que no tienes mano de obra disponible. Y te das cuenta que, dado los bonos y una serie de cosas, lo que sucedió es que empezaron a subir las remuneraciones. Entonces, tú tienes que mirar las cosas en un contexto. El mercado no es un abstracto, el mercado no es una construcción. El modelo, cuando hablan del modelo neoliberal, no es un modelo que tú puedas decir, mira, mañana en la mañana lo cambio como un juguete de Lego, ¿me entiendes tú? Que tú lo armas y después lo desarmas y armas uno nuevo que te gusta más. Lo que sucede es que el mercado son las personas que lo componen. Y son, en Chile, 20 millones de habitantes que lo componen en oferta y demanda de miles de cosas. Y eso es algo que no lo van a poder hacer. O sea... Es muy difícil ir contra eso porque es natural. Si nosotros llevamos cuántos miles de años organizados como civilizaciones alrededor del intercambio y que ha desarrollado al mundo el intercambio, salvo por algunas guerras y otros episodios. Pero la pregunta que te hago es, ¿tú crees porque hablaste de la pandemia puntualmente, ¿tú crees que con esta nueva constitución, no sé, todo este borrador de nueva constitución en la pandemia, no hubiese pasado que las mujeres se hubiesen salido del mercado laboral?
Si hubiese existido un sistema de cuidados como establece la Constitución hoy día, un sistema nacional de cuidado y de remuneración o de reconocimiento del trabajo doméstico, muchas mujeres no habrían salido o no habrían tenido necesidad de salir del mercado laboral para abocarse a cuidados, por ejemplo, de la madre, de los niños, de los menores de edad. Entonces tú me hiciste la pregunta, si no te gusta la respuesta, te la estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, mira, ya en ese contexto que tú me habláis del mercado, voy a citar a Nicanor Parra, así simple. Un hombre muy entendido en mercado. Que sí, de hecho era ingeniero y hacía clase en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, a mucho honor. Don Nicanor Parra decía, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno, consumo primario, un pan por persona. Las estadísticas dan para mucho. Oye, pero las estadísticas dan para una serie de cosas más. Es despreciar total y absolutamente llevar la ciencia, a las personas al número y rebajar es llevar números, las políticas es públicas. una situación. Sí, pero las políticas públicas hay que humanizarlas, hay que entender que detrás de cada número que tú mencionas hay personas que tienen realidades completamente distintas, y hoy día si tú me dices que esta sociedad no es una sociedad que discrimina en forma estructural a la mujer, que le impide o que le pone excesivas trabas más que a los hombres. ¿Tú discriminas a las mujeres? Yo no discrimino a las mujeres. ¿Tú discriminas a las mujeres? Pero me parece que tú sí. Yo tampoco. En esta muestra, por ejemplo, tenemos un 100% de no discriminación. Bueno, ¿Cómo la voy a tú dijiste recién, por ejemplo, que el Estado no debiese meterse en el ámbito personal de las personas. ¿Estás de acuerdo con la interrupción del embarazo? Por supuesto que no. Por una parte me dices que el Estado no tiene que inmiscuirse en las libertades personales, pero sí estás en contra de... No, pero espérate, estás en contra... Tema valórico. Tema valórico. Estamos hablando de tema valórico. Lo que pasa es que ustedes su postura, pero déjame terminar. Lo que pasa es que ustedes son muy liberales en los temas económicos, pero son extremadamente conservadores en lo que tiene que decir, en lo que es el tema valórico. ¿Tú estás a favor del aborto libre como lo presenta esta Constitución? ¿Sin límite? Lo que establece la Constitución es el derecho sexual reproductivo que tienen las mujeres a decidir, ¿ya? Si las personas interrumpen... gestantes, dice. A ver, viejo, leamos el artículo. Sí, leámoslo, sí, pero dice... Las personas gestantes. Pero dice que tienen derecho a interrumpir el embarazo y sin límite. No, y que la ley dice eso. Dice que la ley no podrá limitar. Busquémoslo, Mauricio. Dice eso. Vamos a ver un punto... Ahora, es un punto artículo valórico. 61, no, leámoslo. Y respecto a eso... Para que no quede ahí dando vuelta. Léalo con calma, paciencia. ¿Lo está buscando? No, yo no encontré. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Esta comprende, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo. 1. Sobre el ejercicio de la sexualidad. 2. La reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y los servicios, prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntario y protegido. Que la Constitución permita, vamos a ir a la clásica... Perdón, ¿qué artículo es? 61. ¿61? 61 inciso segundo. A ver, vamos a ir a la distinción clásica de las normas legales. Existen normas prohibitivas, existen normas permisivas e imperativas. Si el Estado obliga a las mujeres a abortar, te encuentro toda la razón. Pero aquí lo que está haciendo el Estado es abstraerse de interferir en las decisiones personales de las personas, valga la redundancia, ¿ya? En sus derechos sexuales y reproductivos, y además adopta o acepta la obligación que tiene de proveer las herramientas necesarias para que todas las personas gocen de eso. Eso no quiere decir que exista un aborto libre y espontáneo, como tú lo planteas, sin limitación. El aborto es un tema técnico que entiendo que está sujeto a ciertas semanas. 12. La interrupción del embarazo no.
La interrupción del embarazo, de acuerdo a la OMS, dice que puede realizarse hasta las 12 semanas. Por lo tanto, esa falsa disyuntiva... Fue mucha la discusión respecto a este punto cuando se trató en la Convención Constituyente que el aborto tenía una limitación técnica, por lo tanto debía entenderse técnicamente dentro de un plazo, y que por ende no era necesario poner plazo cuando se habla de aborto porque existía un plazo técnico, pero la interrupción del embarazo no. Se hicieron una serie de iniciativas y esas iniciativas no fueron consideradas y se dejó como está. La interrupción del embarazo dice relación con la interrupción que se produce antes de los 12 meses de acuerdo a lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Ya, con posterioridad a ello no es interrupción propiamente del embarazo. O sea, la interrupción del embarazo, por lo demás, lo que yo tengo entendido. Por lo demás, Cristóbal, para tu tranquilidad, por eso, para la tranquilidad de la gente que nos está escuchando, será la ley. Y la ley va a surgir de la discusión que se produzca en el Congreso, la que determinará la forma, los requisitos, los límites que podrá tener este derecho si no mandata la Constitución. Sí, el Estado, entonces, pero yo voy a un punto anterior. Escuchemos a Cristóbal, ¿qué quiere desarrollar? Es que yo lo he escuchado bastante. ¿Ya? Entonces yo quiero también... ¿Y te aburre escucharme? No me aburre. A veces, no, mira. En realidad... se vaya produciendo el diálogo, digamos. Sí, que... si tomáramos la medida, yo ya llevé por lo menos unos 15 minutos escuchando a Cristóbal. Si no es tan igualitario ni paritario esto. Oye, mira, no, si el tema es súper fácil. Para mí el tema del aborto y el tema del aborto es muy complejo, porque para mí la vida está desde la gestación, no está desde Perfecto. el alumbramiento. Nadie te va a interrumpir tu forma de pensar. Si no está bien, y por supuesto, pero lo que pasa es que cuando tú entiendes eso, para ti tú entiendes que lo que estás haciendo, estás cometiendo un asesinato. Esa es la diferencia. El asesinato de una persona viva. ¿Ya? Y la persona, de acuerdo a la ley, por el Código Civil que nos rige desde el año 1800 y algo, para mí es equivalente, aparece el asesinato de una persona adulta, de un niño, de una guagua o del que está por nacer. Entonces, cuando uno tiene esa diferencia valórica, porque es una diferencia valórica al final del día, de acuerdo en definitiva a las religiones que uno profese, es así. Ahora, tú no me puedes pedir que yo acepte, mira, en definitiva... Cristóbal, no cambien las cosas. Te estoy definiendo que lo que es asesinato. Tú me estás el asesinato de una persona viva. Yo trato de manera equivalente el tema. Para ti no, tú tienes hijos, Mauricio. ¿Tus hijos son desde que nacieron de su madre o nunca tocaste la guatita de tu señora? Yo tengo mi concepción religiosa, moral, personal, que no creo que sea de incumbencia de las demás personas, pero respeto a aquellas personas que tienen un pensamiento distinto. Y en ese sentido, el Estado no debe legislar para un grupo de personas, sino que para la totalidad de la población. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que está permitiendo el Estado, y no te está obligando, no quiere decir que enfrentar un aborto es un tema sumamente difícil para una mujer. Sumamente una decisión compleja y las consecuencias atroces, biológicas que se quedan en el cuerpo también son terribles. Y psicológica, y psiquiátrica, y varias más. Pero si yo parto de estar en desacuerdo con el aborto. Entonces, tomar esa decisión de manera desinformada, ya como sucede hoy día, ya lo que dice la Constitución es que hoy día el Estado deberá entregar información para que la decisión sea con conocimiento y una información real. Lo que dice es eso. Lo que dice que las personas con capacidad de gestar condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del mismo. No. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión, pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello. Asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntaria. Por supuesto, la mujer que decidió dentro de los márgenes que determinará la ley, decidir si va a continuar con ese embarazo, no tiene por qué enfrentar una política represiva y penalizada por el Estado, porque hoy día el Estado penaliza el aborto, ya no tiene por qué enfrentar una discriminación por esa razón, no tiene por qué enfrentar una violencia obstétrica por esa decisión, no tiene por qué enfrentar, porque todos esos son elementos de la discriminación sistémica que te estoy hablando desde el principio, pero que tú no la reconoces. El aborto es una consecuencia de terminar al final del proceso. Aquí hay que atacar las causas que van mucho más allá. Ahí quería llegar, Cristóbal, porque cuando uno habla de las causas, una de las causas del aborto, es el mercado, porque ahí sí que saca esta conversación. Podría ser, ¿ya? Pero, y sí,
en razón, si lo llevamos a una discusión más ontológica, sí. Una de las razones por las cuales se producen gran cantidad de abortos escondidos en nuestra sociedad es precisamente por la falta de educación integral en nuestra educación. Se producen escondidos porque el aborto no está legitimado, pero es un, ¿pero por qué no está es un legitimado? mercado negro al final del día, los abortos clandestinos. Y es lo que busca la norma. El problema Es buscar la limitación. El problema que tiene la norma en la limitación es la siguiente. Dice, asimismo, garantiza el ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte de terceros, sean individuos o instituciones. Y en este sentido, hay algunos constitucionalistas, tú me vas a decir que son más conservadores, pero hay unos constitucionalistas que han dicho, ojo, que que la ley también puede ser considerada una institución. Entonces, podría ser que las limitaciones no lleguen. Y eso es una alerta, y esa alerta, perdona, pero es que esa alerta yo tengo que ponerla encima de la mesa. No, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tienes que poner encima de la mesa, Cristóbal? Es el inciso tercero. Y que no tengo, perdón, el inciso tercero, por favor, lee el inciso tercero de la norma. Sí, dice, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Perfecto. Pero la ley ¿cómo nace? ¿Pero la ley es una institución? ¿Pero la ley cómo nace? La ley nace por la fuente de derechos. ¿Pero cómo nace? La fuente de derecho puede ser, en este caso va a tener que nacer a través del Congreso, evidentemente. Precisamente. ¿Y el Congreso qué se produce? Se dice que una discusión, un debate, donde todas las ópticas, incluso la tuya, van a estar representadas por los representantes que tú tienes. Y en esa ley, en el momento de la discusión del Congreso, se va a determinar ¿Por qué no tiene lógica? Si así ha funcionado la creación de leyes por años. Por supuesto, pero primero que nada tenemos un sistema político propuesto pésimo en esta Constitución, pésimo, ¿ya? Y el que lo gana todo, o sea, básicamente puede borrar con el codo lo escrito con la mano 4 años antes. Entonces, no es garantía de nada que la ley establezca cosas, sobre todo en este tipo de materias, ¿ya? Y lo segundo es que se establece que no puede tener interferencias, ya sean individuos o instituciones. Entonces, cualquiera podría llegar a decir, oiga, ¿sabe qué? Esto está muy por encima de la ley. Y eso es lo que tengo. La ley no es una institución. La ley es lo que es. Se podría haber, digamos las cosas como son. La ley es lo que es. Es una norma jurídica de carácter obligatorio. Yo sé que el tiempo no apremia, pero el tiempo no está ni de uno ni de otro lado. El tiempo avanza, ¿no? Y ninguno de los convencionales lo quiso limitar, porque finalmente lo que buscaban era extremar posiciones y ir poniendo banderas para correr los cercos, y esa fue su consigna desde el principio. Y por eso que esto finalmente no le gusta, porque no es la casa de todos, es de muy poquitos. Bueno, en la casa de todos, que precisamente a ti no te gusta quien se incorpore a los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Ya? Es casa de todas, pero sin los pueblos originarios. Oye, muchas gracias por la presencia, la discusión, el debate con altura, ¿no es cierto? La conversación franca y frente a frente de las posturas y las ideas que aquí se encuentran, ¿no? Se encuentran en diálogo, eso es lo que hemos querido. La próxima semana será el último programa, ahí vamos a ver la fórmula en que hacemos la participación de ustedes, ¿no? Hay algunas sugerencias, ideas que queremos conversar internamente. Así desde que, ya dejamos, Mauricio, muchas gracias. Dejamos invitados a nuestros oyentes y espectadores para que puedan concurrir al último programa, porque me parece que va a estar muy entretenido. Cristóbal, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a los que nos están escuchando y los que nos están viendo en sus casas. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Sarraf, Radiocomunicaciones y Montenegro y compañía han presentado en Radio Encuentro 4S, tú decides. Un espacio de diálogo y debate sobre la reforma constitucional. Un aporte a la creación de opinión informada. Rechazo o apruebo. 4S, tú decides. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Radio Encuentro FM, una radio pluralista que promueve la dignidad de toda persona.